¿Estás listo? Hemos encendido la fogata con George Boulevard Es hora de sentarnos junto al fuego, preparar unos malvaviscos, y escuchar las historias más fascinantes de la ficción. así que acompáñanos junto al fuego y sé bienvenido a La fogata. Hola, ¿qué tal amigos, fanáticos de las historias? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Yo soy George Boulevard y me da mucho gusto recibirlos una vez más aquí en La Fogata, un espacio en Radioactiva TX donde hablamos de historias y narrativas, literatura, novelas, cómics, leyendas, mitos, cuentos y películas, yendo desde lo más clásico hasta lo más novedoso. ¿Qué sería mucho más fuerte que descubrieras que toda tu vida has vivido dentro de un reality show y tú eres el único que no lo sabe? ¿O descubrir que toda tu vida has vivido dentro de un juego de mesa y eres el único que no lo sabe? ¿O tal vez que alguna vez fuiste una persona real que jugó un juego de mesa que resultó ser también real y que te succionó a un mundo de fantasía donde has vivido atrapado sin tu memoria durante años? Quizás todo se resumiría a qué preferirías, ser parte de un reality show sin saberlo o ser parte de un juego de mesa sin saberlo. Y lo menciono conectándolo con el tema del programa anterior, el cual fue historias que siguieran la estructura de The Truman Show, es decir, donde la vida de un personaje es un reality show sin que lo sepa, comparándolo con el tema del programa de hoy, el cual es juegos de mesa que cobraron vida. En el momento en el que uno menciona este tropo, lo que la gente suele pensar primero es Jumanji, porque Jumanji es de hecho la historia que seteó el inicio de esta tendencia de crear historias en donde hay personajes que juegan un juego de mesa y de alguna manera cobra vida, y ya sea que los eventos que ocurren en el juego se manifiestan en la vida real o bien que el juego tiene un mundo de fantasía en su interior y succiona a los personajes que están jugando dicho juego a ese mundo. Estas historias casi siempre tratan de que estos personajes, para lograr que todo vuelva a la normalidad, tienen que terminar el juego, pero esto se vuelve cada vez más difícil, pues el juego es bastante peligroso. Ya mencioné Jumanji, que muchos recuerdan por la película, pero lo que no todo el mundo sabe es que primero fue un libro ilustrado de fantasía para niños, publicado en 1981, escrito e ilustrado por Chris Van Allsburg. Jumanji cuenta la historia de Judy y Peter Shepard, unos hermanos quienes un día encuentran en el parque un juego de mesa de aventuras de la jungla llamado Jumanji, el cual parecía haber sido abandonado. Judy y Peter llevan el juego a su hogar y ahí encuentran en las instrucciones un mensaje que dice: no comiences a menos que tengas la intención de acabar el juego. Judy y Peter empiezan a jugar Jumanji solo para descubrir que el juego es real y que cuando caen en una casilla, lo que hay en esa casilla aparece en la vida real en su casa. Por ejemplo, cuando Judy cae en la casilla de un león, aparece un león de verdad, el cual tienen que encerrar en un dormitorio. De manera similar, Peter y Judy van convocando diversos peligros de la jungla, tales como una estampida de rinocerontes o un monzón. Peter y Judy siguen jugando con la esperanza de que todo vuelva a la normalidad cuando termine el juego. Es Judy quien finalmente llega al final a una casilla de un volcán y grita Jumanji. En ese momento, todo vuelve a la normalidad y los hermanos devuelven el juego al parque solo para después descubrir que sus vecinos Danny y Walter lo encontraron y lo llevaron a su casa. Recuerden ese par de nombres porque en un futuro bloque va a ser importante. Jumanji fue adaptado a una película en 1995 dirigida por Joe Johnston. A diferencia del libro original, esta película agrega a dos personajes, Alan Parrish y Sarah Whittle. En 1969, Alan habría encontrado el juego de Jumanji y lo habría jugado junto a su amiga e interés romántico Sarah Whittle. Al empezar el juego, Sarah conjura una bandada de murciélagos y Alan es absorbido por el tablero, perdiéndose en la jungla. El juego queda entonces abandonado en la casa de Alan durante 26 años hasta que es encontrado por Judy y Peter Shepard. Ahora sí, los personajes del libro original, aunque en esta versión son huérfanos que están bajo el cuidado de su tía.
Judy y Peter empiezan a jugar el juego sin saber lo que es en verdad, y es así que empiezan a conjurar una serie de catástrofes selváticas como el león de la novela o un grupo de mosquitos letales. De igual manera, Peter logra traer a Alan de vuelta de la jungla. Alan descubre que el juego que Judy y Peter están jugando en realidad es una continuación del que él y Sarah habían comenzado años atrás. Alan y los chicos encuentran a Sarah y con tal de que todo vuelva a la normalidad, juntos continúan jugando Jumanji con la esperanza de que alguno gane, tarea que no será fácil, pues mientras sigan avanzando, más y más peligros de la jungla irán apareciendo, tales como plantas carnívoras gigantes, cocodrilos, estampidas y cazadores. Jumanji fue entonces la historia que seteó la base para todas las demás historias de juegos de mesa que cobran vida. ¿Y tú jugarías Jumanji? A continuación vamos a pasar a nuestro primer bloque musical, empezando por el tema principal de la película de Jumanji, compuesta por James Horner. Estás escuchando La Fogata, yo soy George Boulevard y vuelvo contigo en un momento.
Radioactiva TX. Regresamos, amigos. Acabas de escuchar el prólogo y tema principal de la película de Jumanji, compuesto por James Horner. Y después escuchaste una canción que también se llama Jumanji, que también fue compuesta por James Horner y aparece en la película de Jumanji. Ya que estamos hablando de historias sobre juegos de mesa que cobraron vida, podemos hablar de otro par que son bastante populares en el mundo de la literatura. El primero es El sueño de Albion o Albion's Dream, que es una novela de fantasía de Roger Norman y cuenta la historia de Edward Yeoman, quien descubre un viejo juego de mesa de cartas llamado Albion's Dream en el antiguo hogar de su familia en Wessex, Inglaterra. Pese a una advertencia del juego que menciona que es más que solo un juguete, Edward decide jugarlo junto con su primo Hadley en el instituto en el que ambos están internados. Sin embargo, pronto, ambos descubren que en efecto, Albion's Dream es más que un simple juego, pues los eventos que ocurren en el juego pronto se replican en la vida real y de la misma manera los personajes que aparecen en las cartas del juego resultan ser personajes de sus vidas, tales como el tiránico director de su colegio, Tyson. Cuando Tyson descubre el juego, amenaza con expulsar a los muchachos por prácticas de brujería. Los niños saben que deben recuperar el juego de su diabólico director, pero ¿podrán hacerlo antes de que Tyson ponga a su favor el poder de Albion's Dream? Lo chistoso aquí es que, al igual que en Jumanji, te están advirtiendo que el juego es peligroso y bueno, aún así los personajes lo juegan. En narrativa se usa mucho este término que es la prohibición y la transgresión de la prohibición, porque así empiezan muchas historias. Hay una prohibición que se les impone a los personajes protagonistas y estos transgreden dicha prohibición y es así como empiezan las historias. Y bueno, sí, si no rompieran las reglas los personajes, pues no tendríamos historia, así que se los agradecemos por un lado, pero por el otro, pues si estás viendo que el juego de mesa dice que es peligroso, ¿para qué lo estás jugando? Otra historia donde un juego de mesa también cobra vida se llama Guardians of the Flame, los Guardianes de la Flama, que es una serie de fantasía escrita por Joel Rosenberg. Su primera novela de esta saga se llama The Sleeping Dragon, El Dragón Durmiente, y fue publicada en 1983. Esta novela cuenta la historia de James, Carl, Andrea y sus amigos, unos estudiantes de universidad quienes están listos para pasar una noche jugando un juego de mesa de rol estilo Calabozos y Dragones. Sin embargo, su profesor y Game Master del juego, Dayton, por Game Master me refiero a aquel individuo quien está a cargo de regular la aventura que se va a jugar, al menos dentro del contexto de Calabozos y Dragones. Bueno, su Game Master, Dayton, resulta ser un hechicero de verdad, quien transporta a estos jóvenes a un reino mágico alterno dentro del juego de mesa, convirtiéndolos también en los personajes que ellos eligieron ser dentro del juego, como el mago, el sacerdote, el ladrón, etc. Ahora, para escapar, James y sus amigos deberán enfrentarse a las más grandes amenazas de un mundo de fantasía y encontrar el portal entre mundos, el cual es custodiado por el más poderoso y peligroso ser de este mundo, el Dragón Durmiente. ¿Qué preferirían ustedes? ¿Que el juego de mesa fuera como Jumanji o como Albion's Dream y que las cosas que pasan en el juego se replicaran en la vida real? ¿O preferirían que les ocurriera como en los Guardianes de la Flama y que fueran succionados por el juego de mesa a un mundo de fantasía al que ahora tienen que sobrevivir? Es una difícil decisión, sobre todo cuando uno es un personaje que lo único que quería era jugar un juego de mesa para entretenerse. A continuación, amigos, vamos a pasar a nuestro bloque de canciones locales. Los dejo con Terminal de Fuego Sacro, estás escuchando La Fogata, yo soy George Boulevard y vuelvo contigo en un momento. Que confundo con los buenos, días de mi adolescencia a la deriva, no alivia, batallas que no sanan y tu voz
amanecer cautiva el top de mis recuerdos más sensibles. Mayo es la cuna de mis errores, aunque yo nunca vi mejores decisiones. La ruta nos dirige siempre a oscuras, celosa es la luz. Parece que no hay tregua entre las calles. Al fondo está quien busca redención. ¿Cómo susurrar que el tiempo se ha acabado? Voy en camino a la terminal mientras fijo en el reflejo del cristal todos mis errores. Fin que arrulla nuestro fin. Bendita tempestad me alivia. Una gota más para el café. Toma mi mano en la carretera. Ya no sabemos lo que hay afuera. Oh. ¿Quién terminará esta canción? Al menos yo recuerde el calor. Si va, soy quien terminará de sentenciar esta traición. Ya van las horas, vuelvo y no los veo y es difícil sin su voz. Fin que arrulla nuestro fin. Bendita tempestad me alivia. Una gota más para el café. Toma mi mano en la carretera. Ya no sabremos lo que hay afuera. Veremos las luces a tu manera.
Estás escuchando La Fogata. Súmate a nosotros junto al fuego y asómbrate con las más fascinantes historias de la ficción. La Fogata. Regresamos, amigos. Acabas de escuchar nuestro bloque de canciones locales, empezando por Terminal de Fuego Sacro, banda mexicana que se desenvuelve en el jazz y a la que puedes encontrar en YouTube y Spotify. Después escuchaste Solar de Marlo, músico local quien, influenciado por el rock, el disco y el house, produce una amplia variedad de música que va desde el indie dance hasta el techno. A Marlo lo puedes encontrar en YouTube y Spotify. Retomando nuestra temática del día de hoy sobre historias de juegos de mesa que cobran vida. ¿Sabían ustedes que Jumanji tiene una secuela? Aunque en la película como tal no es una directa secuela de la película de Jumanji, pero en la novela sí lo es. Y estoy hablando de Zathura. Zathura es una novela de ciencia ficción escrita e ilustrada por Chris Van Allsburg, el mismo autor de Jumanji, y publicada en 2002. De hecho, la novela, como ya les mencioné, es secuela directa de Jumanji. Si recuerdan el primer bloque del programa de hoy, cuando hablamos de Jumanji, Peter y Judy habían abandonado el juego de Jumanji en el parque y ahí sus vecinos Danny y Walter lo encontraron y lo llevaron a su casa. Yo les dije que se acordaran de ese par de nombres. Sin embargo, ya en su hogar, Danny y Walter no se sienten lo suficientemente atraídos por Jumanji como para jugarlo. Dicen, un juego de mesa sobre la selva, no, eso suena muy aburrido. Sin embargo, debajo de Jumanji, los dos dan con otro juego llamado Zathura. Lo que a mí me hace preguntarme de dónde están saliendo todos estos juegos de mesa macabros. Pero bueno, Danny empieza a jugar Zathura solo y saca una carta que dice lluvia de meteoros, toma acción evasiva. Entonces, una lluvia de meteoros real cae sobre su casa, la cual es enviada al espacio por magia del juego. Danny y Walter descubren que Zathura es un juego con temática espacial, el cual, de forma similar a Jumanji, manifiesta todo lo que pasa en el juego. Danny concluye que para que todo vuelva a la normalidad deben terminar el juego, pero eso no será fácil, ya que Zathura poco a poco irá manifestando diversos horrores del espacio, tales como un robot defectuoso y homicida, una raza de seres alienígenas devoradores de personas llamados Sorgons y también agujeros negros. Zathura también tuvo una adaptación al cine dirigida por Jon Favreau y estrenada en 2005. La película no es secuela directa de Jumanji, como les mencioné, sin embargo se mantiene más o menos leal a algunos eventos de la novela, pues los protagonistas de la historia, una vez más, son Danny y Walter. Danny encuentra a Zathura en el sótano de su casa y lo empieza a jugar causando la lluvia de meteoros mencionada en la novela. Walter y Danny asumen que deben terminar el juego para que todo vuelva a la normalidad, pero como en la novela, poco a poco van enfrentándose a los peligros del espacio y la ciencia ficción. Robots, alienígenas, accidentalmente congelan a su hermana en un sueño criogénico, rescatan a un astronauta perdido y hasta tienen la oportunidad de pedir un deseo cuando pasa de cerca una estrella fugaz. Así, poco a poco se van acercando al final del juego sin sospechar que, de hecho, así como Jumanji en la novela era un volcán, ellos se están aproximando a Zathura, que es en realidad un gigantesco agujero negro. A continuación, amigos, vamos a pasar a nuestro siguiente bloque musical.
Los voy a dejar con el tema principal de la película de Jumanji, compuesta por John Divney. Estás escuchando La Fogata, yo soy George Boulevard y vuelvo contigo en un instante.
Escríbenos al WhatsApp 414-1199-003. 414-1199-003 y sé parte de la alternativa. Estamos de vuelta, amigos. Escuchaste el tema principal de Zathura, compuesto por John Divney, que aparece en la película de Zathura, de la que hablamos en el bloque anterior. Después escuchaste Stealing the Game, robando el juego, también compuesto por John Divney, y después escuchaste Zathura is a Black Hole. Zathura es un agujero negro, que también es una canción de John Divney, y como todas las canciones del bloque anterior, aparece en la película de Zathura. ¿Cuál de todos los juegos que hemos visto hoy te ha traído más? ¿Toda la temática selvática? ¿O la temática de fantasía? ¿O esta temática mucho más inocente que solamente es un juego de cartas en donde van pasando cosas a los personajes en la vida real? ¿O toda la temática del espacio de Zathura? ¿Cuál preferirías jugar tú? Dirías, ninguno, no quiero que me caiga un meteorito encima o que me coma un león. Sin embargo, sorprendentemente, todos estos juegos se quedan cortos con el que sigue a continuación en nuestra última historia de hoy. Hasta el mismo título te lo va a decir todo. La última historia del programa de hoy sobre juegos de mesa que cobran vida se llama Die, que se traduce del inglés al español como Muere. Die es una serie de cómics de horror y fantasía escrita por Kieron Gillen e ilustradas por Stephanie Hans, publicada por Image Comics desde el 2018 hasta el 2021. Die cuenta la historia de Dominic Ash, quien en 1991 celebra su cumpleaños 16 jugando un juego de mesa de rol con su hermana Angela y sus amigos Sol, Isabel, Matt y Chuck. Por juego de mesa de rol, me refiero otra vez a algo parecido como Calabozos y Dragones. Y yo creo que después de este programa ya ninguno va a querer jugar Calabozos y Dragones o algo parecido. El juego que juega Ash junto con sus amigos había sido creado por Sol como un regalo para Ash, por lo que es Sol quien es seleccionado como el Game Master del juego. Es decir, una vez más, el encargado de coordinar la aventura que están a punto de experimentar los jugadores. Cuando los chicos tiran el dado por primera vez, el juego los succiona, llevándolos al universo de Die, un mundo de fantasía gobernado por el Grand Master, un tirano quien hará todo lo posible por evitar que los chicos escapen de ese mundo. Los chicos pasan 2 años en una feroz guerra contra el Grand Master. Finalmente lo derrotan y logran escapar de aquel horrible mundo, aunque en el último momento el Grand Master alcanza a capturar a Sol. Ya de vuelta en el mundo real, sin Sol y Angela sin un brazo, Ash y sus amigos deciden no volver a hablar de lo sucedido, pues todo lo que experimentaron en ese mundo fue un horror, ya que no es solamente un mundo de fantasía, es también un mundo de terror, donde los más grandes miedos se vuelven una realidad. Así, Ash y sus amigos viven un periodo de paz hasta que 25 años después, el dado de 20 caras de Sol llega a manos de Ash. Él reúne a sus amigos para determinar qué deberían hacer con el dado, pero este se activa accidentalmente y vuelve a transportar a todos al mundo de Die. Ahí, los chicos se reencuentran con Sol, quien ha derrocado al Grand Master y se ha convertido en el nuevo regente supremo de ese mundo. Sol busca venganza contra sus amigos por haberlo abandonado. Ahora, si Ash y los otros quieren repetir su hazaña de escapar, deberán encontrar a Sol y obligarlo a volver al mundo real con ellos. En otras palabras, deberán de jugar Die y triunfar una vez más. Esta historia es catalogada como una de las más aterradoras dentro de este tropo de los juegos de mesa que cobraron vida. Ustedes se imaginan además lo frustrante que debe ser. Es decir, los personajes que jugaron Jumanji o Zathura, pues ya, lo jugaron una vez, ya se enteraron de qué va el juego y ya, no vuelven a tocar el juego. Es más, Judy Peter en Jumanji lo vuelven a botar en el parque donde lo encontraron. Pero imagínense que por azares del destino ya sobreviviste una vez ese juego y tienes que volver a jugarlo otra vez. Pues esa es la frustración de los personajes de Die. ¿Qué les parecieron las historias del día de hoy, amigos? Espero que les hayan gustado mucho. ¿Se atreverían a jugar alguno de estos juegos de mesa? ¿Jumanji, Zathura, Die o Albion's Dream? Para despedirme el día de hoy, justamente los voy a dejar con una canción llamada Dream of Albion, el sueño de Albion, que de hecho no tiene nada que ver con el juego de mesa,
Solamente se las comparto pues porque comparte el título. Esta canción, de hecho, aparece en el videojuego de Medieval 2 Total War Kingdoms y pues sí es una referencia al Albion's Dream, eso sí. Esta canción fue compuesta por Jim Van Dyck. Espero que hayan disfrutado de esta emisión de La Fogata. Les recuerdo que ya pueden escuchar todos los capítulos de La Fogata en Spreaker y nos encuentras como RTX La Fogata. También nos puedes sintonizar en la página principal de Radioactiva TX, así como en los siguientes servicios de streaming: Spotify, iHeartRadio, Amazon Music, Castbox, Podcast Addict, Podchaser y JioSaavn. También nos puedes escuchar en la aplicación de Radioactiva TX, la cual está disponible en Play Store y App Store, y también ya nos puedes sintonizar en Alexa. Para escucharnos en Alexa por primera vez, lo que tienes que hacer es lo siguiente: abrir tu aplicación de Alexa en el teléfono, abrir Skill y Juegos, buscar la skill de Radioactiva TX y seleccionar Activar. Una vez realizado lo anterior, ya podrás decir: Alexa, pon Radioactiva TX y vas a poder empezar a sintonizarnos. Yo soy George Boulevard, me encuentras en redes sociales como George Boulevard, en X, Facebook, Instagram y TikTok. Asimismo, también quiero invitarlos a seguir a Radioactiva TX en sus redes sociales, Facebook e Instagram. Por ahí no dudes en comentarme qué te pareció el programa y te espero en el próximo, que va a estar muy emotivo porque vamos a hablar de historias sobre perros que esperan indefinidamente el retorno de sus amos. Prepárense para llorar y los veo en el próximo programa. Acabas de escuchar La Fogata con George Boulevard. Sintonízanos todos los martes a las 9 de la noche y los sábados a las 11 de la mañana para seguir escuchando historias asombrosas de la ficción. La Fogata.